Muy buenos días, amados hermanos. Les saludo en el amor del Señor a todos los que estamos esta mañana reunidos aquí y quienes nos ven a través de la señal de la internet. El día de hoy vamos a continuar con lo que ha sido el estudio de esta carta preciosa que escribió el apóstol Pablo a estos hermanos de la iglesia de Tesalónica, y nos encontramos ya en el último capítulo y también en los últimos versículos que hemos ido viendo uno por uno, porque hay mucha información, ¿no es cierto?, que nosotros debemos aprender, asimilar y practicar en cada uno de ellos. El día de hoy vamos a tomar solamente el versículo 23. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias en esta mañana por el privilegio, la libertad y la oportunidad que tenemos de abrir tu palabra, aprender de ella, Señor. Te pido esta mañana que, como siempre, tu palabra, Señor, produzca en nosotros ese efecto por el cual tú la dejaste, Padre, transformar nuestras vidas cada vez un poco más cerca de lo que es el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre amado, te damos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, lo primero que tenemos que ver es que este versículo 23, ¿no es cierto?, habla de el mismo Dios de paz os santifique por completo. Entonces, el proceso al que se está refiriendo aquí es el proceso de santificación. La santificación es la meta, ¿no es cierto?, de todos nosotros como cristianos. Vamos a conocer un poco acerca de lo que es la santificación en cuanto a la descripción propiamente tal, pero todo cristiano debe estar involucrado activamente en este proceso. Y vamos a ver cómo poco a poco el Señor nos va enseñando, ¿no es cierto?, a través de la palabra de Dios, el concepto de santidad que es tan importante para nosotros. Y lo primero que tenemos que hacer es que los tesalonicenses, al igual que nosotros, fuimos salvados por la obra de nuestro Señor Jesucristo, pero esa salvación ahora tiene que desarrollarse por medio de lo que llamamos la santificación. Quiero que vayamos a Romanos 8, 28 al 30, que describe un poco este proceso. Este proceso está completamente mediado por Dios. Romanos 8, 28 al 30 dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Tenga presente ese concepto, todas las cosas, porque la santificación es un proceso en el cual Dios va a orquestar, y perdone si la palabra no resulta tan académica, ¿no es cierto?, pero va a preparar toda una batería de situaciones en las cuales Él soberanamente ha determinado introducirnos para poder perfeccionarnos, ¿ya? Situaciones, algunas de ellas entre comillas positivas, otras negativas, unas agradables, otras desagradables, pero a los que amamos a Dios, dice que todo esto que está sucediendo en nuestra vida, en primer lugar está en control de Él, y en segundo lugar tiene un propósito. Todas las cosas ayudan a bien, esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados, conforme a su propósito son llamados. Hay un propósito de Dios para cada uno de sus hijos, y es lo que llamamos el concepto de la santificación, ¿no es cierto? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos, fíjese, aquí está el propósito, hechos conformes a la imagen de su Hijo. Entonces, todo lo que sucede en nuestra vida tiene el propósito de conformarnos a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó,
y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Entonces vemos ahí el proceso de la santificación, pero vemos también el proceso de lo que llamamos la salvación, ¿no es cierto? La salvación tiene 3 etapas y eso está absolutamente claro en la Escritura. Una etapa que es nuestra salvación posicional, lo vamos a ver ahora, ¿no es cierto? También nuestra salvación del poder del pecado y un día la salvación de la presencia del pecado en nosotros. Entonces, estamos nosotros entre la justificación y la glorificación. Esa es la etapa, la etapa en la cual nos encontramos, y es la etapa donde se nos entregan todas las herramientas para poder luchar, ¿no es cierto?, y vencer esa pecaminosidad que cada día va a estar queriendo tomar posición en nuestra vida. Entonces, ahí mismo en 1 Tesalonicenses, pero el capítulo 2, solamente para recordar, a lo que se está refiriendo el apóstol acá. Recuerde que Tesalónica es una iglesia muy jovencita, muy nueva, ¿no es cierto? Y es una iglesia que de alguna manera está caminando bien. Pablo está advirtiendo estas cosas porque es seguro que en el caminar del tiempo aparecerán y quiere que sus hermanos estén preparados. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán, fíjese, santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Si ustedes se dan cuenta, lo que aparece acá claramente es un aspecto conductual. Pablo está diciendo, acuérdense ustedes, cómo nos conducimos delante de ustedes, cómo de día y de noche. Recuerden que Pablo no se iba a un hotel después o iba de pasadita, vivía con ellos. Entonces, los tesalonicenses eran testigos de primera mano del tipo de comportamiento que vieron en Pablo. Y Pablo les dice entonces, ustedes deben seguir esa misma línea. Pablo le dice a los corintios, imítenme a mí, porque yo imito a Cristo, en Corintios capítulo 11. Entonces, está hablando de ese comportamiento que es el proceso de la santificación. El proceso de la santificación. Entonces, cuando la palabra dice, y el mismo Dios de paz os santifique, estamos hablando que Dios tiene el control de ese proceso de santificación, pero nosotros debemos trabajar en ello. Nosotros debemos trabajar en ello. Entonces, la santificación, en primer lugar, bueno, la raíz es la palabra agiazo, que significa apartar, separar. De ahí viene también la palabra santo, ¿no es cierto? Y esta forma de trabajar de Dios a lo largo de toda la Escritura es absolutamente evidente desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios separa, apartó el día séptimo en la creación, ¿no es cierto? Aparta para un propósito determinado. De los muchísimos ejemplos que hay, solamente quiero tocar cómo es que Dios apartó de todas las ciudades que existían en la antigüedad a Jerusalén. Joel capítulo 3, 17. Joel 3, 17, 16 y 17. Joel 3, 16 y 17. Y Jehová rugirá desde Sión. Sión, recuerden que es el monte santo,
el monte santo, donde se levantó el templo. Y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión mi santo monte, y Jerusalén será santa, será apartada, será santa, y extraños no pasarán más por ella. Entonces está hablando de todas las ciudades que existían. Él apartó Jerusalén. Jerusalén, la ciudad de Dios. En 2 de Crónicas 6:6, un poco más atrás. Versículos 5 y 6. 2 de Crónicas, capítulo 6, versículos 5 y 6. Desde el día que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, ninguna ciudad he elegido de todas las tribus de Israel para edificar casa donde estuviese mi nombre, ni he escogido varón que fuese príncipe sobre mi pueblo Israel. Mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre, y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. Elección, ¿no es cierto? Recuerdan que Isaí tenía varios hijos, pero David era el elegido. Dios elige, siempre Él está eligiendo, y cuando decimos elige, está apartando. En el templo, ¿no es cierto?, de todas las cucharas que existían, apartó estas para el servicio, apartó esto para el servicio, siempre apartando, ¿no es cierto?, las cosas. ¿Por qué? Porque iban a cumplir un propósito determinado. Entonces, cuando nosotros leemos en Romanos, tenemos que tener esto en mente también. Él nos apartó para un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Ser semejante a su Hijo. Ser semejante a su Hijo. Entonces, esa es la meta del cristiano. Ahí debieran estar todos nuestros esfuerzos. Y esos esfuerzos son todos mediados por la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, que nos conduce en la dirección que Dios ya ha predeterminado. Entonces, el apartar es siempre el método de Dios. Deuteronomio 7. Deuteronomio 7. Deuteronomio 7, versículos 6 y 7. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. El versículo 7 dice la razón. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros seréis el más significante de todos los pueblos. Recuerde que Dios no cambia sus métodos, así que nunca lleguemos a pensar que la elección está basado en méritos personales o méritos humanos. Israel no tenía ningún mérito. De hecho, seguramente no era elegible dentro de la multitud de naciones que en ese entonces existía, pero Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito. Entonces Dios aparta un pueblo, aparta una ciudad, aparta un rey, aparta una tribu, la tribu de Leví para el servicio del templo, aparta utensilios, siempre está separando para sus propósitos. Y en Efesios capítulo 1, me senté arriba de los lentes, así que los desguañangué entero. A pesar de que tengo la media cayuya, pero igual no se me ajusta. Ahí sí, ya. Bien, Efesios capítulo 1,
Cayuya, para los que nos ven en internet, es una nariz grande, voluminosa. Efesios capítulo 1, versículo 4 al 6. Bueno, desde el 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió. Entonces, vuelvo a insistir, la forma de obrar de Dios es la misma. Él nos escogió. Está hablando ahora de la iglesia. Eligió a Israel, ahora estamos hablando de la iglesia. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahí está la obra de la santificación. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es un poco similar a lo que le dice Israel. No por ser tú el mejor, no. Todo lo contrario. Entonces, el puro afecto de su voluntad, que es insondable, pero Él dice que escogió. De hecho, la palabra iglesia, eclesía, en el griego, significa una asamblea de los que son llamados afuera. ¿No es cierto? ¿Afuera de qué? Del mundo, dice. Pero no del concepto del planeta, sino que de la forma de vida, para devolvernos a un mundo y ser sal y luz en él. Entonces, entender que el proceso de separación es ciertamente algo que nosotros encontramos a lo largo de toda la Escritura, y eso es absolutamente innegable. Absolutamente innegable. Entonces, ahora que tenemos un poco más claro el concepto de de santo, la santificación es el proceso en el cual el Espíritu Santo nos va a separar cada día del pecado a la voluntad de Dios, de la tendencia a la tiniebla a su luz. ¿Ya? Ese es el propósito de Dios y ese es el proceso de la santificación. Y como dije, el proceso de la santificación, o de la salvación, mejor dicho, tiene 3 etapas por lo menos. En 1 Corintios 1:30, Corintios capítulo 1, versículo 30, y 31, aquí está un poco cómo es que se divide este proceso en términos generales. 1 Corintios 1, 30 y 31. Mas por Él, nuestro Señor, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, redención. ¿Ya? Justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Entonces, el primer aspecto de la santificación, o de la salvación, mejor dicho, es la santificación posicional. Dios nos tomó de nuestro estado natural, de condenados a salvados, de perdidos a encontrados, de hijos de Satanás a hijos de Dios, de tener un destino eterno sin Dios a tener un destino eterno con Dios, de las tinieblas a la luz. En eso nosotros no tuvimos, por supuesto, ninguna injerencia. Cuando Jesús habla con Nicodemo, y Nicodemo se remite al nacimiento físico, Jesús le dice: no es así, no es eso, no es nacido de carne y sangre. Y si nosotros pensamos, todos nosotros somos hijos de alguien, ¿no es cierto? Pero nosotros no tuvimos ninguna injerencia en la decisión que tomaron nuestros padres, ya sea que nos hayan querido tener, ya sea que fuimos un chiripazo, ya sea que fuimos lo que fuimos. Nosotros somos solo el resultado. En lo posicional es lo mismo, no tenemos injerencia nosotros. Dios, en su soberanía, nos da el nuevo nacimiento. Es cierto, nosotros hacemos una decisión, y eso es cierto,
pero también es cierto que es Dios quien ha hecho la elección. Entonces, ambas cosas son verdad y no se pueden negar. ¿Las entendemos por completo? Claro que no. Claro que no, pero así es como la Biblia lo plantea. Entonces, ese proceso ocurre en el momento en que Dios nos llama. Es un proceso automático, es un cambio posicional. No tenemos injerencia en eso. Somos ahí salvos de la culpa del pecado. Aunque seguimos siendo pecadores, ya fuimos justificados. Ya fuimos nosotros perdonados en Cristo Jesús. Romanos 3, 21. Romanos 3, 21 al 25. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. No es que la ley pasó, la ley se cumplió en Cristo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, de ahí nos sacó Dios, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces la justificación es un acto legal, es una imputación de la justicia de Dios a nosotros, sin serlo. Ahí mismo en Romanos, el capítulo 5, versículo 1 al 9, lo vamos a leer rápido. 1 al 9, Romanos 5, 1 al 9, dice: justificados pues por la fe en Cristo, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora Él es el Dios de paz y nos ha puesto en paz con Él por medio de Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿No es cierto? A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor, nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Toda esta porción grande del capítulo 5 habla de esa salvación posicional. Santo, tomado de aquí, aquí. Aquí teníamos, quién sabe qué propósito, cuáles eran nuestras metas, pero cuando Él nos toma, ahora son sus metas, sus propósitos. Y todo lo que ocurre en nuestra vida tiene que ir en esa dirección. Si no, vamos a estar constantemente frustrados, Si tratamos de cumplir nuestras metas, nuestras cosas, y no entender la meta principal, y que todo lo que Dios permite y no permite es en función de su meta. Si Él ha permitido que tenga una familia, una esposa, tenga hijos, tenga un trabajo, no tenga esposa, no tenga hijos, todo tiene un propósito, si es que Dios te ha rescatado posicionalmente. Y mientras nosotros como cristianos no entendamos eso, hermanos, si no lo aceptemos, si no lo vivamos y no nos gocemos en eso, entonces nunca, jamás podremos realmente entender el propósito de nuestra vida. El propósito de nuestra vida. Y nuestra vida estará siempre en una constante frustración. Constante frustración.
La única manera de que un hijo de Dios se realice es que todo lo que ocurra en su vida lo filtre, lo pase a través de los propósitos de Dios. ¿Y cuál es el mega propósito de Dios para cada uno de nosotros? Ser semejantes a su Hijo. Y eso tiene que ver con una transformación básicamente a nivel de lo que es nuestra conducta. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Y cuando eso ocurre, dice Romanos 12, recién, estoy parafraseando, ¿no es cierto?, puedo comprender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Antes de eso, si no hay transformación, entonces nunca la voluntad de Dios va a ser considerada por mí agradable y perfecta. Porque hay tanto cristiano que arrastra el poncho, que todo les cuesta arriba. ¿Por qué? Porque nuestros propósitos se anteponen a los de Dios. Porque tenemos miedo. Yo quiero estudiar y a lo mejor Dios no quiere estudiar, entonces me voy a hacer el loco y como que... No, confía en el Señor. ¿Por qué siempre estamos buscando algo más? ¿Se dan cuenta nosotros? Estoy hablando de los cristianos. Siempre estamos buscando algo más. ¿Es malo buscar algo más? No, pero cuando se transforma en una cosa que nos quita el sueño, una cosa obsesiva, no, que mira, podríamos hacer esto, podríamos cambiar esto, y siempre la máquina dando vuelta, el ojo nunca se cansa de ver, dice Salomón. ¿Por qué? Porque nosotros desconocemos realmente cuál es el propósito de Dios. Seguramente todos los que estamos aquí esta mañana tenemos nuestras necesidades básicas más que cubiertas. Pero en muchos de los que estamos aquí esta mañana probablemente hay alguna frustración, hay esto que no alcanzamos, que no logramos, que podría ser así, que me gustaría acá, que me gustaría allá. Y entonces no disfrutamos nuestra vida como cristianos. No la disfrutamos. No hay pasión en nuestra vida por las cosas de Dios, no hay expectativa de lo que Dios está haciendo, porque no es parte de nuestra prioridad. Y el ejercicio de estar en la iglesia, de leer la palabra y de orar, es un ejercicio mecánico sin propósito. Tengo que entender el propósito, esa es la meta. Él me rescató para algo. Él me justificó para algo. Él me está santificando para algo suyo, tengo que descubrirlo. Y no necesariamente es que Él tiene un ministerio para mí, no. Lo primero que va a hacer Dios es, ¿sabes qué? Esculpirnos, cambiar nuestro carácter por el carácter de Cristo. Entonces, si no estamos nosotros atentos a eso, vamos a tener una constante frustración. Segunda de Corintios 5:21. Este es un pasaje precioso que habla de lo que Él hizo por nosotros. 5:21, Segunda de Corintios 5:21. ¿Cómo nos libra de la culpa del pecado? Posicionalmente. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, Él por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? ¿Cuál fue el propósito? Dios hace las cosas siempre con propósito. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él pagó el precio con el propósito de separarnos del mundo, de tal manera que ahora vivamos en este mundo sirviendo a sus propósitos. Sirviendo a sus propósitos. El segundo aspecto de la salvación es en el que nos encontramos todos nosotros desde el día en que Dios nos salvó posicionalmente, nos salvó de la culpa del pecado. Ninguna condenación hay para mí, para ti como hijos de Dios, pero tenemos que entender por qué seguimos vivos. Yo siempre he pensado, podría haber sido más fácil para Dios, me convierto, me muero, me convierto, me muero. Así no la embarramos nunca. ¿Por qué nos deja tantos años seguir viviendo? Si hay un cielo, un paraíso eterno, una gloria eterna, un nuevo planeta, la nueva Jerusalén, todo es maravilloso, ¿para qué nos deja viviendo 20, 30, 40 años más?
Hay un propósito. Hasta que entre la plenitud de los gentiles, dice, el Señor va a mantener. Y en cada época de la historia humana, Él rescata gente. Y a nosotros nos tocó esta época. Pero si nosotros olvidamos que el propósito de Dios es realmente lo que debe regir nuestros actos, vamos a estar frustrados, hermano. Vamos a estar frustrados. Filipenses capítulo 2. Versículos 12 y 13. No hay ningún ecuatoriano acá, ¿no? Menos un catarino, no creo. Ya, entonces tranquilo nomás. No tenemos velas en ese entierro nosotros. Podemos alargarnos, ¿no? Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Por tanto, amados míos, dice el apóstol Pablo a estos hermanos, como siempre habéis obedecido, no como mi presencia solamente. Fíjense, obediencia, eso es lo que nos corresponde a nosotros. Ya nos santificó, obediencia. Quiero que cuando leamos ahora la Escritura, lo veamos a la luz de los propósitos de Dios. Uno podría hacer un alto ahí y decir, bueno, ¿soy obediente o no? ¿Obediente a qué? En la palabra. Entonces, inmediatamente ocurre un proceso. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Primero está diciendo amados, está refiriéndose a que ya son hermanos, y dice ocupaos en vuestra salvación, no para ganarla porque ya la tengo, ya estoy apartado posicionalmente, sino que es para santificarme. Estoy en el proceso de santificación. ¿Y qué debo hacer? Ocuparme. Ocuparme. Eso es activo. Lo posicional es pasivo. Él me cambió de aquí a acá, pero aquí ahora me dice, ocúpate en esta salvación que ya tienes. Y nos da una palabra preciosa porque dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El Espíritu Santo que mora en nosotros es el poder de Dios, es Dios mismo en nosotros, quien es el que hace la obra y nosotros tenemos que disponernos. Nuestra voluntad tiene que sujetarse a la voluntad de Dios. Y después sigue el 14 al tiro. Hace todo sin murmuración y contienda. ¿Viste? Al tiro, a lo conductual. Ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, ¿no es cierto? Y en una de esas, soy un murmurador, o soy un contencioso, o soy esto, entonces me está dando las claves de lo que tengo que trabajar, de lo que tengo que permitir que el Espíritu Santo trabaje en mí. Entonces me va a poner en una posición de repente de murmurar porque me muerdo la lengua y me pongo a orar y arranco al baño y me pongo a orar, Señor. Entonces, ese es el trabajo de Dios. Y en algún momento de la historia de nuestra vida, bueno, el impulso de murmurar como que estará bien reducido. Dice, Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1. Estamos hablando del proceso de santificación, ese proceso donde estamos siendo libres de la influencia del pecado, del poder del pecado sobre nuestras decisiones. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo y la palabra de Dios ya nos dicen qué es y cuál es la voluntad de Dios frente a situaciones de la vida diaria. Esto es sumamente práctico. Acaba de decir, ¿no es cierto?, ocupado en vuestra salvación, y tras cartón dice, no sean murmuradores, no sean peleadores, no sean contenciosos. Entonces, no tengo que inventar qué querrá Dios de mí, ¿no es cierto? ¿Cuáles serán sus propósitos? Si somos fieles en lo poco, nos va a colocar sobre lo otro. Pero ¿por qué pretendemos que Dios nos ponga en algo más si no hemos tratado con esa mugre que está en nosotros? Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed
sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, la glorificación. Nos aterriza ahora. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Por eso dice primero entendimiento. El contraste, ignorancia. Ya no somos ignorantes, ya conocemos la palabra de Dios, ya conocemos los propósitos de Dios, ya sabemos cuáles son las áreas en las cuales el Espíritu Santo quiere trabajar, ya sabemos qué puertas cochinas tenemos nosotros todavía cerradas con 5 llaves y no queremos pasarle la llave a nuestro Señor Jesucristo y tenemos apariencia de piedad, pero hay amargura en nuestro corazón, hay revanchismo, hay murmuración, hay envidia, hay quién sabe qué cosa hay ahí. Entonces tengo que soltar eso también, como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Fuimos separados, el Espíritu Santo nos está santificando, entonces sean santos. Sean santos en toda vuestra manera de vivir. Ustedes saben que la religión católica romana, ¿no es cierto?, considera santo personas muertas. La Biblia jamás dice eso. Los santos son personas vivas. Somos nosotros. Y glorificamos a Dios en la medida en que nosotros vivimos de una manera que agrade a nuestro Dios. De lo contrario, vuelvo a insistir, podemos caer en frustración. Ahí mismo el capítulo 1, pero el versículo 22. Perdón, versículo 18 al 22. Capítulo 1, versículo 18 al 22. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cuando dice vana, no es sinónimo de mala. Vana significa que no te va a llevar a ningún lugar espiritualmente hablando. Podemos tener principios, podemos tener valores, y es necesario así. Mejora nuestra convivencia, pero desde el punto de vista de la salvación, no tiene injerencia. Ya destinado, refiriéndose al Señor Jesucristo, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu Santo, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Entonces está hablando de acción, ¿no es cierto? Habiendo sido purificadas vuestras almas por la obediencia a la verdad. Recuerden, Juan 17:17, santifícalo en tu palabra es la verdad. Entonces, ya sabemos que la verdad es la palabra de Dios, y santificarse significa vivir una vida conforme a esa palabra, y esa palabra es sumamente práctica. Segunda de Pedro 1. Versículo 3 al 8. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 8. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Tenemos todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. No nos falta nada. No necesitamos una segunda unción, una tercera unción, un nuevo bautismo, no. Ya se nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Ahora hay que usarlo. El tema es que no lo usamos. Por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó, ¿para qué? Para su gloria y excelencia.
por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, o sea, no con lo que me sobra, toda diligencia. Esto es prioritario. Si no es prioritario en tu vida o en mi vida, nos vamos a frustrar y va a ser una reverenda lata. Porque no entrenamos. No entrenamos. Si no entrenamos, no vamos a progresar. No vamos a progresar. Poniendo también vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe, ya pusimos nuestra fe en Jesucristo, ya somos salvos posicionalmente, virtud a la virtud, conocimiento al conocimiento, dominio propio al dominio propio, paciencia a la paciencia, piedad a la piedad, afecto fraternal, y el afecto fraternal, amor. ¿Ya? Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. 9. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Recuerda lo que decía los versículos anteriores que leímos, cortitos, ¿no es cierto?, de la carta a Tesalonicense? No apaguéis el espíritu. Esto es apagar el espíritu. No tiene que ver con manifestaciones emocionales, tiene que ver con apartarse de la verdad, apartarse del propósito de Dios, volver a ponernos la venda cuando el Espíritu Santo nos la sacó. Entonces, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación, versículo 10, y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Por qué caemos? Porque no hacemos estas cosas. Porque no hacemos estas cosas. A la fe no le agregamos esto, no le agregamos todo, no le agregamos esto, y podríamos decir, si estas cosas en vosotros abundan, no abundan, ¿no es cierto? Vosotros también poniendo con toda diligencia, a lo mejor lo hacemos sin diligencia. Entonces, ¿por qué esperamos resultados de eso? ¿Por qué esperamos tener resultados espirituales o fruto espiritual si no obedecemos a la palabra de Dios? Si no hacemos las cosas con la diligencia, con la prioridad. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. ¿Por qué nos esforzamos más en lo que va a pasar, por importante que sea? ¿Por qué? Esa es nuestra naturaleza carnal, a esa hay que apalearla. A esa hay que apalearla. Dice, no, ¿recuerdan el libro de Romanos? No presenten vuestros miembros al pecado, vuestra boca, vuestras manos, todo lo que el Señor nos ha dado, sino que todo lo contrario, glorifiquemos a Dios a través de Él. Primera de Corintios, perdón, ya lo vimos. Segunda de Corintios 3:18, ¿lo vimos? No. Aquí está este pasaje precioso que habla de este proceso de la santificación. ¿Ya? La santificación no es que poco a poco te vaya saliendo una aureola en la cabeza. Bueno, a algunos nos está saliendo una acá, pero arriba sí, no. No, es el triunfo sobre el pecado. Oye, a propósito, el otro día me miré, de verdad que estoy quedando pelado acá. Creo que usaré Grecia en 2000. 3:18. Por tanto, nosotros, todos, el pueblo de Dios, recuerde que ese todos, el pueblo de Dios, mirando a cara descubierta, cuando nosotros estamos apagando el espíritu, nos estamos volviendo a cubrir. Ahora estamos a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Cuál es el espejo en el cual tenemos que mirarnos nosotros? La palabra de Dios. Miramos la palabra de Dios, nos miramos en la palabra de Dios y vamos siendo, ¿qué cosa?
transformados de gloria en gloria. Es una gloria que ya no sea un chismoso, es una gloria que ya no sea un mentiroso, es una gloria que ya no sea un lascivo, es una gloria para Dios. Y voy siendo transformado. Es una gloria para Dios que ya no sea un flojo, es una gloria para Dios que ya no sea un intermitente, sino que sea algo continuo, que esté aprendiendo, que esté creciendo, que esté desarrollando, que esté amando, que esté cambiando, que esté siendo sal, que esté siendo luz. Ese es el proceso, pero tenemos que estar frente a la Escritura y esforzarnos, ser diligentes, ¿no es cierto? Hacerlo con diligencia, ser continuo. Hermanos, es imposible. ¿Cuántos de ustedes tienen, como yo, alguna máquina para hacer ejercicio y se la han comprado toda? Una cuestión que se apretaba así, después una cuestión que así. ¿Para qué sirve? De colgador de ropa. ¿Por qué creo que me bajan la guata si no hago nada? ¿Por qué? Es que la miro y la tomo y no. Mientras no me subo a esa cuestión y empiece a moverme, no va a pasar nada. Porque entonces pienso que espiritualmente es como lo mismo, porque nosotros tenemos una concepción como media mística, como que la Biblia, así, contener la Biblia. No, mientras no la comamos, como dice el profeta, nosotros no vamos a cambiar y vamos a estar constantemente frustrados. Constantemente frustrados. Esa es la santificación que nos va a conducir a la última etapa, donde un día para todos nosotros, ¿no es cierto? Dice la palabra que somos guardados irreprensibles. Recuerda, Dios es tan maravilloso que Él no solamente nos salvó, sino que Él nos preserva. La salvación, Él nos preserva, Él nos exhorta, Él nos cuida. Romanos dice: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, pero también dice: ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Nada, ni lo alto ni lo profundo, no, nada, somos de Él. Si somos de Él, jamás nos vamos a perder, pero tenemos que dar fruto. Y la razón por la cual dar fruto es la gratitud. Que Dios me transforme para su gloria. Si a Él le place eso, que haga conmigo eso, y me dispongo a eso. Él no va a mejorar. Dios no mejora, Dios no crece, Dios nos alegra más, Dios no. Entonces somos guardados, dice Tesalonicenses, irreprensibles. Ahora, la última etapa, la glorificación. Ese es el proceso. Hacia allá vamos, hermanos. Cada día que pasa, cada hora que pasa, es una hora, un día, un mes, un año, más cerca de eso. Dios no miente, eso va a suceder. Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21. Más nuestra ciudadanía está en los cielos. Por eso dice que somos extranjeros y peregrinos. Filipenses 3, 20, 21. Más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Estamos esperando la última etapa, el cual, fíjate lo que hará, ya nos salvó posicionalmente, nos está salvando del poder del pecado, pero un día va a pasar esto, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. La imagen del cuerpo glorificado de Jesús la encontramos nosotros en los evangelios durante esos 40 días posteriores a la resurrección, en la cual el Señor, ¿no es cierto?, tenía un cuerpo, pero era un cuerpo con condiciones absolutamente distintas, y tenemos una imagen
en el monte de la transfiguración, que es el monte Tabor, donde Jesús dice que se transfigura, o sea, su figura cambia y se resplandece como una luz. Entonces es algo totalmente perfecto, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Él tiene todo el poder, todo el poder. Entonces la última etapa es esa. La última etapa es esa. Y esa etapa puede llegar en cualquier momento para sus hijos. Por eso Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero que de verdad el vivir sea Cristo. Si tengo la cara como de vinagre y siempre frustrado y siempre esto y siempre que me falta algo y esto y siempre como quejándome y siempre como que todo es cuesta arriba en las cosas de Dios. O sea, que no estamos tan cansados, no tengo tiempo, no viene. ¿Por qué? Porque cuando otras cosas podemos estar arrastrando, pero como nos gustan, las hacemos igual. Entonces esto no nos gusta, esa es la cuestión. Pero para que te guste tenemos que ser fieles, tenemos que conocer a Dios. Este no es un amor a primera vista. Este es un amor que en el conocimiento, como fue mi señora conmigo, ¿no es cierto?, se fue enamorando. Nos vamos enamorando y nos vamos enamorando y enamorando. Pero no es el flechazo, no. Lleva y vamos nosotros, entonces eso se arraiga, eso tiene valor, porque todo lo demás se va desvaneciendo en el tiempo. Entonces debemos entender ese proceso. 1 Corintios 15, último versículo. En esta porción, todo el capítulo 15 en 1 Corintios es una explicación de cómo van a resucitar los muertos en Cristo. (15:19) primero. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. O sea, si esto consistiera en que Él nos separó para vivir una vida de esfuerzo, sacrificio por Él y no hay nada más, somos los más dignos de conmiseración. Versículo 20. Más ahora Cristo ha resucitado a los muertos, primicia de los que durmieron hechos. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y ahora saltamos al versículo 50. (49) Partimos en el 49. Así como hemos traído la imagen del terrenal, Adán, traeremos también la imagen del celestial, Cristo. Por eso a Cristo también se le conoce como el segundo Adán. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, estamos por terminar, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ahí está haciendo una alusión al arrebatamiento, ¿no es cierto? En un momento, en un abrir de ojos, en un abrir y cerrar de ojos, o sea, un pestañeo, a la final, trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbides la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh muerte, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, la paga del pecado es muerte. Y el poder del pecado, la ley. No porque la ley sea mala, sino como estoy muerto espiritualmente, la ley me condena. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, después de contarnos lo que va a suceder con nosotros, nos vuelve a la santificación. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Estad firmes y constantes.
¿Eres firme y constante en la obra del Señor? ¿En el crecimiento de la obra del Señor? Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esa convicción es la que el Señor coloca en nosotros, que nada que lo que hacemos en su nombre y para su gloria es en vano. Estamos sembrando para la eternidad. Hay muchas cosas que tenemos que hacer en esta vida y que tienen su nivel de importancia, por supuesto que sí, pero no hay nada más importante que la gloria de nuestro Dios. Y todo lo que hacemos, lo que Dios permite que hagamos, tiene que ser encaminado en la voluntad de Dios, en los propósitos de Dios y para la gloria de Dios. Entonces, volvamos a 1 Tesalonicenses. Capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, espíritu y alma, en la Biblia y en el pensamiento hebreo son lo mismo. Es la parte inmaterial del ser humano. Recuerde que los griegos tenían separación espíritu, cuerpo y alma, pero por su forma filosófica de vivir. Porque ellos decían, el cuerpo puede hacer lo que quiera, pero mi espíritu está libre de eso. No es mi espíritu, no es mi alma, es mi cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estos hermanos hace casi 2000 años estaban esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros estamos en la misma espera, pero estamos 2000 años más cerca de ese momento. Y el mundo que vivimos está tan acomodado para que en cualquier momento el Señor venga por nosotros, que con mayor razón debemos vivir una vida de santidad para dar gloria a Dios. Pero debemos esforzarnos. No es algo en lo cual uno pueda confiar o confiarse, es algo en que tiene que estar involucrado, esforzarse, pero no hacerlo con una postura de obligación, porque tengo que hacerlo, sino porque quiero hacerlo. Me cuesta hacerlo, pero quiero hacerlo porque amo a Dios, porque Él me ama, por todo lo que ha hecho, por todo de lo que me salvó y a dónde me lleva. ¿Recuerdan lo que Pablo le dice a Jesús cuando se manifiesta a Él? Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Nos ponemos de pie para orar? Padre Santo, te damos gracias esta mañana por tu palabra y te rogamos, Señor, que cada uno de estos versículos y porciones extensas que hemos revisado el día de hoy, Señor, produzca en nosotros ese remesón necesario para cambiar el tipo de conducta que estamos teniendo frente a ti, Señor. Te rogamos, Padre, porque todos somos presas de ese tipo de vida, Señor, una vida frustrada, una vida sin mayor gozo, Señor, porque no ponemos esfuerzo en lo que debiéramos ser mucho más esforzados, Señor. Pero gracias, Señor, porque si todavía estamos aquí es porque tú todavía tienes trabajo que hacer en nosotros y queremos disponernos para eso, Señor. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén.